mucho. Saludo cordial para todos nuestros televidentes y amigos de TV Cúcuta Plus y tvcucuta.com. Estamos en estos momentos en vivo y en directo desde el Hotel Tolchalá de la ciudad de Cúcuta, donde a esta hora congresistas y personas que apoyan al candidato presidencial Gustavo Petro van a realizar un conversatorio hablando acerca del proceso y avances en su campaña presidencial. Bueno, vamos a dar inicio. De antemano le decimos a todas las personas, los presentes, que el candidato Gustavo Petro pues no llegó a la rueda de prensa que estaba pactada en la ciudad de Cúcuta y pues por supuesto generó inquietudes y generó molestias en todos los periodistas y comunicadores sociales de la ciudad. Vamos a conocer los detalles y saber el por qué en esos momentos no pudo asistir el candidato presidencial Gustavo Petro. ¿Con qué se viene de proyectos para el norte de Santander? La frontera es importante, pero si no se saca de la crisis en el empleo, en el desempleo, la informalidad, la inseguridad, de nada va a servir. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos los señores periodistas del Departamento del Norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta. En nombre de la Dirección Nacional de la Campaña Petro Presidente, Francia Márquez Vicepresidenta, les presentamos un cordial saludo a nombre de nuestra senadora, nuestros representantes, el doctor Carlos Ramón, que es nuestro director de campaña y responsable en los departamentos de Norte, Santander y Arauca, nuestro pastor Alfredo Sáenz, nuestros diputados, nuestros lideresas de los partidos políticos del pacto, señor diputado, los representantes de los partidos políticos liberales, independientes, verdes, etcétera, que nos acompañan en esta tarea grande que tenemos de ganar el próximo 29 de mayo en primera vuelta la presidencia de la República de Colombia. No tenemos la menor duda, así lo reflejan las encuestas recientes. Realmente estamos a pocos puntos de encontrar este propósito el 29 de mayo. En los diálogos que hemos tenido en estos días con importantes sectores del Partido Liberal Colombiano, bastantes sectores del Partido Liberal Colombiano, se han vinculado un poco desobedeciendo, podríamos decir, las determinaciones que tomó el jefe único del Partido Liberal, el señor presidente Gaviria, que en todo caso se ha dado cuenta que la mayoría de los representantes a la Cámara están en este momento apoyando a Petro, presidente de Francia, vicepresidente. Igualmente tenemos importantes sectores. Yo creo que aquí estamos con el señor presidente del Partido Verde. La mayoría del Partido Verde ha decidido igualmente sumarse a la campaña Petro Francia, igualmente los sectores independientes, y aquí por supuesto los señores representantes de Bogotá, que han mostrado su gran capacidad. Hemos aumentado notoriamente sectores conservadores y liberales del Consejo de Bogotá, mayoritariamente han adherido a la campaña Petro Presidente, Francia Vicepresidente, y en general nuestro esfuerzo en el recorrido que estamos terminando en este momento en el país, lo que se refleja claramente es que vamos a ganar en primera vuelta. Aquí las propias encuestas que se han realizado en el departamento del Norte de Santander, estamos analizando en este momento en el desayuno, consideramos que vamos a superar notoriamente la votación y vamos a ser la segunda fuerza seguramente en este departamento, aunque aspiramos a ser la primera fuerza. Por razones obvias de logística, tomamos la determinación que en el día de hoy solo vamos a hacer un acto en la ciudad de Cúcuta. El señor candidato aterrizará temprano en la hora de la tarde, en la primera hora de la tarde estará presente, dialogará con los medios de comunicación. Nosotros le informaremos en el momento que él atenderá a todos los medios de comunicación. Terminaremos el acto central en la ciudad de Cúcuta y enseguida pues viajamos. Mañana recorreremos una parte de la costa atlántica y terminamos haciendo las tareas obvias, porque nosotros primero no vamos a suspender ningún acto público. Todos los actos que se han programado en el país serán atendidos por nuestro candidato y nuestra candidata. Mañana nuestra candidata
estará en el departamento de Antioquia, el departamento de Chocó, lo cubriremos el sábado. El doctor Gustavo Petro estará, repito, por la costa y todos nuestros representantes y senadores del país, nuestros dirigentes políticos están atendiendo la reunión. Entonces esta tarde tendremos un acto maravilloso, invitaremos a toda la ciudadanía del departamento de Norte Santander y principalmente de la ciudad de Cúcuta para que nos acompañen, y el doctor Gustavo Petro por supuesto le expresará en su intervención esta tarde cuáles son los compromisos y propuestas que tendrá para ese campo. Ustedes escucharon, leyeron, porque ustedes son comunicadores muy destacados, la información que se tenía de amenazas, de un atentado evidente al doctor Gustavo Petro. Se han tomado las medidas requeridas tanto en la campaña, internamente en la campaña. La campaña tiene medidas, nosotros no vamos a permitir ningún atentado contra el doctor Gustavo Petro. Se lo hemos comunicado al señor ministro del Interior, el señor presidente de la República sabe, se han doblado los esfuerzos de seguridad, tenemos fe en que los señores miembros de la Policía Nacional, con la cual hemos dialogado en esta ciudad, nos han dado la plena garantía para que este acto esta tarde sea grande y maravilloso con toda la seguridad. Y por supuesto todas las autoridades saben que a partir del 7 de agosto, cuando el señor presidente Gustavo Petro se posesione, es el comandante jefe de las fuerzas militares de Colombia y por supuesto tendrán que cumplir el mandato constitucional y legal. Y entonces les ofrecemos mil disculpas por no poder atender con nuestro señor candidato a la rueda de prensa el día de hoy. Estamos acompañados de los voceros de los partidos políticos, el doctor Gabriel Becerra, además de representante a la Cámara, es secretario general de la Unión Patriótica. Está presente nuestra senadora Gloria Flores, que además es del buró del Movimiento Colombia Humana. Está el compañero Ramón González del partido de la Alianza Verde. Yo soy el secretario general del Foro Democrático, director nacional de la campaña de elección del doctor Gustavo Petro, y estamos prestos por supuesto a que ustedes nos acompañen esta tarde en estas importantes tareas que estamos realizando en pro de la democracia, en pro de la paz, la convivencia de los colombianos y hacer los cambios reales que el país reclama con urgencia. Satisfechos por los resultados que hemos tenido en este departamento, en esta región del país, y como estamos en una confrontación directa por quién gana las elecciones, tenemos la convicción que aquí con todo cariño le vamos a ganar a nuestro ingeniero vecino y también le vamos a ganar a nuestro próximo senador de la República, el doctor Federico Gutiérrez. Se manifiesta circunstancias de logística, es tema de seguridad precisamente en la zona de frontera. El desplazamiento no nos quedó claro. El tema del desplazamiento en horas de la mañana fue por temas de seguridad a la ciudad de Cúcuta. En horas de la tarde también llega el ministro del Interior y el ministro de Defensa a ofrecer eventos en la ciudad a la misma hora de la plaza pública del Estado. Nosotros siempre tomamos medidas de las que nos oriente el equipo estratégico. Y cuando los equipos estratégicos de campaña, los asesores de campaña toman decisiones, nosotros las evaluamos y tomamos las medidas. La decisión que tomamos es hacer un solo acto en el departamento de Norte Santander, y el acto lo haremos a las 3:30 de la tarde. El señor candidato llevará a 2:45 de la tarde, atenderá los medios, vamos a la plaza, escucharemos a los ciudadanos, nosotros vamos a cubrir las reuniones en estos ratos, escuchar al doctor Petro. Nos vamos a reunir al mediodía con un grupo destacadísimo de empresarios y empresarias de esta ciudad que han adherido al doctor Gustavo Petro, Francia Márquez, y estaremos por supuesto como voceros de la campaña atendiendo las inquietudes que se las transmitiremos en una agenda al doctor Gustavo Petro una vez lleguemos. ¿Cómo está? ¿En dónde va a atender a medios? ¿En Atalaya? No atender. Sí, él va a estar allí, no sé todavía, estamos, vuelvo y te reitero, estamos mirando los temas logísticos, pero lo que tenemos concreto es que él va a estar en la presentación de Plaza Pública. Señorita Marisol, buenos días, mucho gusto, Giovanni Hernández. Perdóneme un momentico, seguimos con la lista porque se anotaron las personas y me da pena con las personas que se anotaron. Mauricio Parada de Caracol Radio. Mauricio. ¿Está Mauricio? Continuamos entonces con Jonathan Mojica, Notifrontera. Buenos días para todos. La última vez que en una de las últimas visitas de Gustavo Petro se alegó un atentado en el Parque Santander. Tal vez por eso se pensó en cambiar el lugar. ¿Qué los motiva a que sea en la ciudadela Juan Atalaya, una de los
de los centros más poblados de Cúcuta y que además concentra gran parte de población vulnerable. Le vamos a dar la palabra a nuestro representante. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que hay que aprovechar para transmitir las propuestas que tenemos y un poco ligadas a la definición del lugar donde se decidió que Gustavo interviniese. Quiero expresar mi saludo además porque yo soy de Atalaya, conozco muy bien el territorio, además pues de ser cucuteño, y como se ha advertido, esta ciudad es una ciudad que padece lamentablemente los efectos más fuertes, más agudos de una crisis, ¿no? No tengo que explicarle a un auditorio tan informado los indicadores de la pobreza que suman la mitad de la ciudad, los problemas del hambre, los problemas del desempleo. Es sin lugar a dudas tal vez uno de los territorios de toda la geografía nacional que más padece el mal gobierno de los últimos presidentes de la República. No hay ninguna duda en términos de violencia también. Nosotros venimos a Cúcuta como expresión de ese proyecto colectivo que encarna Gustavo Petro y Francia Márquez a hablarle a la mayoría de cucuteños. Y la mayoría de cucuteños están en Atalaya, están en La Libertad, están en San Martín, están en Belén, están en los municipios que conforman el área metropolitana. Allí, en esos territorios, 7 de cada 10 paisanos están en la pobreza. Y Gustavo fundamentalmente viene a decirle a los habitantes de este territorio que ya es hora que podamos cambiar el rumbo de la frontera. Por eso, como lo preguntaba también el anterior periodista, hay que decirle a la ciudadanía cucuteña que a partir del 8 de agosto, cuando asumamos la presidencia de la República, se va a reabrir la frontera colombo-venezolana, se va a reactivar el aparato económico. Para eso vamos a conversar con los sectores empresariales, para poder, por ejemplo, ofrecerle soluciones al sector de la industria del calzado, que representa el 15% de esa industria en todo el país. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos que viven de esa industria y que ha sido afectada por la apertura económica. Vamos a hablar del sector empresarial, de los hoteleros, vamos a hablarle a la pequeña industria que existe en Colombia, en el sector agrícola, en el sector minero, y vamos a abrir esta frontera para mejorar las condiciones económicas y mejorar las condiciones de vida de los cucuteños y de los nortesantanderianos con tranquilidad. Aquí no vamos a entrar en un proceso de señalamiento, de estigmatización, de persecución. Lo que tienen que saber los nortesantanderianos y los cucuteños es que Gustavo Petro y Francia Márquez van al gobierno en representación de esas mayorías de Atalaya, de La Libertad, para poder vivir mejor en este territorio, para mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de orden público y demás. Por eso, Atalaya es el escenario perfecto para hablarle al pueblo del norte de Santander y de Cúcuta. Buenos días para todos, Rosa Hernández de TV Cúcuta. Mi pregunta es para el senador Dusan. ¿El candidato Gustavo Petro tiene alguna propuesta ante las fuerzas militares y policiales? ¿Hay alguna reestructuración o iniciativa en este sentido? Yo creo que todo presidente, cuando es elegido, se reúne con el Estado Mayor de las fuerzas militares, dialoga con ellos, y en el marco de unas fuerzas militares que son institucionales, que deben cumplir la Carta Política Nacional, por supuesto que habrá entendimientos para que colectivamente los puntos estratégicos de seguridad, de la política de la paz, de evitar las confrontaciones en el país, de trabajar por unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos, que respeten la ciudadanía, una policía que se ligue a la ciudadanía y un ejército que cumpla su función constitucional de cuidar las fronteras, de lograr la paz, serán las tareas que el señor presidente hará una vez se posesione. Muchísimas gracias. El doctor Sáez también tiene unas precisiones frente a las preguntas anteriores. Gracias.
Buenos días. Bueno, vemos que con precisión no nos En el tema aclara de frontera, la el pregunta próximo presidente Gustavo respecto Petro ha sido a enfático posibles reestructuraciones o en su tema iniciativas del del área candidato metropolitana de Cúcuta, que es la que más presidencial nos interesa Petro a todos o en como relación frontera. con las fuerzas Por primera vez ha propuesto y de la lograr llevar esa área nacional metropolitana en Colombia. para Sin embargo, convertirla en una área vamos a metropolitana escuchar, por supuesto, cada binacional, una de las dudas donde se puedan anexar los preguntas municipios que de nos van a San conocer Cristóbal, las Ureña y San personas presentes Antonio en la mesa para de trabajo. poder industrializar la zona. Esa es una de sus grandes propuestas para poder desarrollar la economía en la ciudad y en la frontera, pero también para quitarle la informalidad a la delincuencia y poder hacer que esos recursos económicos que se van en el río, porque todos sabemos la gran cantidad de recursos económicos que se van en la atravesada del río, con la apertura y con la anexión de esos municipios para lograr un área metropolitana binacional, el municipio de Cúcuta y los 5 o 6 municipios que hacen parte del área metropolitana y el departamento del norte de Santander podrá empezar a respirar nuevamente en el tema económico y el flujo de caja volverá a la ciudad de Cúcuta. Con el tema de las fuerzas militares, el candidato ha sido muy claro. Por primera vez un candidato a la presidencia y un próximo presidente de la República habla con tanta transparencia sobre las fuerzas militares, les dice que les va a brindar todas las garantías para que puedan educarse, para que puedan seguir ascendiendo sin necesidad de buscar los apoyos politiqueros, que son lo que en muchos casos se han buscado en este país para poder lograr los ascensos. Pero también en su gran mayoría y en su discurso claro, el Gustavo Petro como presidente de la República ha propuesto que las fuerzas militares se dediquen única y exclusivamente a servirle al pueblo y no a un partido político como es el Centro Democrático. Eso es lo que estamos buscando en el país, eso es lo que queremos en la nación, que las fuerzas militares vuelvan a sentir ese amor de la ciudadanía, ese amor con que nosotros hemos rodeado a las fuerzas militares. Gracias. Muchísimas gracias. Continúa el compañero Andrei Carrillo de W Radio. ¿Está o ya salió? Bueno, entonces Fabián Silva, RCN Radio. Buenos días. Revisando el tema, ustedes habían hecho, bueno, los organizadores del norte de Santander, una agenda bastante extensa para el candidato en la ciudad. Faltó coordinación para armar una agenda tan grande, y no por la rueda de prensa de hoy, porque es lo de menos. Al final de cuentas hemos escuchado a Petro siempre manifestando el tema de sus propuestas, pero por ejemplo con la gente de Villa del Rosario, la cual le habían anunciado que Petro los iba a escuchar allí, una de las zonas más afectadas de nuestra región. ¿Faltó coordinación frente a este tema? No, yo no creo que aquí lo que estamos es agradecidos con la gente del Departamento del Norte de Santander y el equipo organizador que lo han hecho perfectamente bien, sin lugar a dudas. Y a la ciudadanía le hemos pedido disculpas. Nosotros vamos a ir ahora a escuchar a la gente y a ustedes no tengan la menor duda. Lo que pasa es que son decisiones que toma el candidato y nosotros tenemos que aceptar ese tipo de decisiones por el comité de estrategia, pero vamos a estar entonces. Ahora vamos a las 10 de la mañana con ellos, a las 12 del día nos reunimos con los señores empresarios y empresarias y por supuesto recibiremos al señor candidato y lo tendremos en la plaza. Muchísimas gracias. Natalia Hernández de la Universidad Pamplona. Muy buenos días. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. El departamento del norte de Santander es uno de los más afectados en presencia de grupos armados y se encuentran en diferentes municipios. Entonces mi pregunta es, ¿qué plan llevarían a cabo durante el gobierno de Gustavo Petro para asegurar la integridad física y moral de los ciudadanos? Bueno, buenos días para todos y todas. Yo quisiera partir de varias medidas que se adoptarán cuando Gustavo Petro y Francia Márquez asuman la presidencia y la vicepresidencia. En primer lugar, el restablecimiento de relaciones comerciales que han hecho un daño terrible a la economía del norte de Santander y especialmente del área metropolitana, que ha condenado a los empresarios a tener que llevar sus productos a Paraguachón para poderlos exportar. Eso significa un costo altísimo de fletes y que ha afectado de manera sensible también la realidad
fronteriza en materia de seguridad, porque el cierre que ha hecho el presidente Iván Duque de la frontera, lo que le ha dado es recursos ilegales a la ilegalidad, que somete a la mayoría de personas, 50.000 aproximadamente diarias que pasan por las zonas fronterizas, los somete a pagar peajes, y a los comerciantes y a otras personas que tienen que transitar por la frontera. Entonces lo que ha ocurrido es que la inseguridad se ha elevado con esta política nefasta que ha tenido el presidente Duque sobre el departamento de Norte de Santander, que ha agravado la violencia y la inseguridad en todo el área fronteriza, y por supuesto que tiene impactos en materia de conflicto armado interno en el departamento del Norte de Santander. Entonces la prioridad, relaciones comerciales y un plan y una agenda que permita el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la necesidad de restablecer los consulados, porque ustedes saben que las familias venezolanas y colombianas que están de lado y lado necesitan los consulados para una serie de trámites, y todo eso ha quedado en manos de la corrupción y de la ilegalidad. Eso es un grito a voces. Los empresarios han clamado acá en Norte de Santander al presidente Duque la apertura de la frontera, y no ha sido posible. Y lo que dicen los mismos empresarios es que esa política nefasta lo que ha es incrementado la violencia y ha fortalecido la ilegalidad. Entonces esa es una medida importante de choque para mitigar el hambre, pero también para mitigar las violencias que se están viviendo, y para quitarle la gasolina a los grupos ilegales en la frontera. Segundo, hay una apuesta de paz muy seria por parte del próximo presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez. La apuesta de asumir la paz como eje central, una paz con derechos, y que implican varias medidas: el plan de choque contra el hambre, el plan de choque para producir empleo, el plan de choque para los campesinos y campesinas que han estado abandonados a su suerte, la implementación de los acuerdos de paz con las FARC del Estado colombiano, que además fue un acuerdo que refrendó la comunidad internacional y que acompaña a la comunidad internacional, que no ha sido cumplido por parte del actual gobierno, y que necesita que sea cumplido para que no se sigan exacerbando las violencias, y se iniciarán las negociaciones con los actores armados, tanto las guerrillas como con otros actores, para crear las condiciones de una paz completa en nuestro país. Esas son las medidas efectivas, pero tenemos claro, somos conscientes que si no hay derechos para la población, las violencias van a seguir creciendo, porque si no hay empleo para nuestros jóvenes, para nuestras adolescentes, van a seguir siendo presa de cualquier actor ilegal por el hambre que se vive en la ciudad de Cúcuta, como decía Gabriel, 70% de desempleo, que es algo escalofriante a nivel nacional, y que necesitamos entonces en ese sentido unir todos los esfuerzos. Quisiera hablar de dos medidas que son importantes. Uno, la condonación en los 100 primeros días, la condonación de las deudas del ICETEX, de los estudiantes pobres que han tenido que endeudarse para poder acceder a la universidad. El avanzar inmediatamente en la implementación de una política que garantice a las madres cabezas de hogar en línea de pobreza un ingreso en medio salario mínimo, que es una implementación que debe hacerse urgente, porque va a permitir mitigar el hambre. Y aquí en esta ciudad y en el área metropolitana sí que hay mujeres solas y mujeres que tienen hijos y que no tienen un solo ingreso. 3, las medidas que vamos a adoptar también en materia de pensiones, que implican que a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a los adultos mayores que han sido condenados a suplicar 80.000 pesos mensuales, cuando pueden acceder a eso, se les va a entregar a todos por derecho, medio salario mínimo que garantice la estabilidad de las personas adultas mayores en nuestro país, campesinos y urbanos, para que tengan una vida digna, para que sus últimos años los pasen una vida digna, puedan tener una vida digna, porque entregaron lo mejor de sí en el campo y en el trabajo para la sociedad colombiana. Esas son medidas efectivas que vamos a adoptar. Una preguntita para el señor Jaime.
Qué pena, si el presidente Gustavo Petro, la reforma tributaria pensional para los militares cambiaría, sí o no. Yo creo que es muy importante saludar que aquí está nuestra representante a la Cámara también, Mafe Carrascales, de este departamento también nos ha acompañado. Aquí estamos llenos de voceros del Congreso de la República de Colombia que además van a tener pues todas las respuestas necesarias. La pregunta es, al contrario, las fuerzas militares lo que van a tener son más estímulos. Ayer precisamente me preguntaba un general de la República con el cual fue un diálogo muy cordial. Me decía, doctor Dusani, ¿cómo nos va a ir? Demasiado bien. Sin lugar a dudas, porque ya dijo la doctora Gloria, nuestros soldados, nuestra policía, van a tener todos los estímulos, una fuerza militar ligada a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Continuamos con Alfredo Chavarro, noticiero Voz 7 días. Por favor, preguntas concretas, respuestas concretas para darle más espacio. El tema de alias Otoniel, probablemente pues fue extraditado por el presidente, las declaraciones que han dado los militares frente a la JEP, como que ha venido desenmascarando lo que últimamente, o en los últimos años, se ha venido presentando pues, en estos gobiernos de 20 años. Eso le abre esa puerta grande, gigante al candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, doctor Dos Santos. Muchas gracias. En primer lugar, de verdad, agradecerles la presencia en esta tarde, esta mañana de hoy, y pedir disculpas por la no llegada de nuestro candidato nuevamente, pero sobre todo a través de ustedes los periodistas, pedirle disculpas a la ciudadanía que hoy en la mañana estaba esperando. Quiero hacer una sola anotación sobre el tema. Mire, el asunto de seguridad no es de poca monta, y yo quiero pedir comprensión, no solamente a los medios, a los dirigentes, y la exigencia del Estado colombiano de seguridad, sino también la comprensión de la gente. Todos quisiéramos tener el candidato en todas partes, y la verdad el tema de seguridad es un tema real. No quisiéramos volver a repetir la historia de las advertencias que hicieron sobre el asesinato de Luis Carlos Galán, por ejemplo, de Carlos Pizarro, que no, es que se están haciendo las víctimas. Por favor, no caigamos en eso. No queremos lamentar una situación de esta naturaleza que genere una situación más de violencia en este país. Por favor, manejemos eso con mucha prudencia. Le pido a todos que no politicemos eso. Cuando se habla de tomar precauciones, todas las precauciones son pocas para garantizar la vida de una persona que creo que hoy es el hombre más amenazado de Colombia, por encima de cualquier mandato, cualquier líder de Colombia, el propio presidente, que no creo que nadie lo esté amenazando, incluso del mundo entero. Entonces no estamos frente a un tema de poca monta, por favor. Quisiéramos que nos entendieran, que las decisiones que tome la campaña respecto a las limitaciones para exponer el candidato, las entendamos para evitar cualquier desastre en este país. En segundo lugar, pues el tema de Otoniel, por supuesto que es ya la vieja película que nos ha recetado el uribismo y estos gobiernos. Esos bandidos que han sido aliados de esas mafias que muchas veces están penetrados en el poder, cuando los capturan, pues por supuesto mándenlos a Estados Unidos, que no hablen aquí, a pesar de que se han comprometido a contar todo. Pero por supuesto que no les conviene que una persona como Otoniel hable todo. Mire cómo aquí mismo en el norte de Santander, cuando empieza a evidenciarse la verdad, por ejemplo, de los crímenes de Estado, llamados falsos positivos, hasta ahora nos estamos dando cuenta de la dimensión terrible y criminal de lo que ha sido en esos gobiernos anteriores. Entonces, yo sí quiero decir que a mí no me parece sano para el país que hayan extraditado a este señor. No hablo en nombre de la campaña, hablo aquí en nombre de Carlos Ramón González, presidente del Partido Verde,
me parece que no ayuda a esclarecer la verdad, que no ayuda a la justicia en Colombia y que sigue siendo una estrategia de estos gobiernos para tapar la verdad. Muchas gracias. Continuamos con el colega José Luis de La Opinión. Gracias, buenos días para Gabriel, para el señor Jaime Luzán. Hoy un exsecretario de despacho de la actual administración habla sobre unos acercamientos entre la campaña de Gustavo Petro y el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. Habla y menciona al señor Saade sobre unos acercamientos a través del pastor Satirio dos Santos. ¿Hay acercamientos en Cúcuta entre la campaña de Gustavo Petro y el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez? Mire, todo el mundo conoce el trasegar de Gustavo Petro, que es el vocero y el jefe de su campaña. No hay ninguna duda de la postura de Gustavo Petro frente a sectores organizados, no organizados, que han estado procesados por sus acciones ilegales. Y creo que el señor Ramiro Suárez ha estado en esas condiciones y ha sido, entre otras cosas, uno de los contradictores más grandes de nuestro proyecto político y de nuestra candidatura. Creo que eso clarifica con nitidez, no en una coyuntura previa a la campaña electoral, lo que ha sido la postura de Gustavo Petro, de su campaña y de su vida frente a estos procesos. Ahora, lo que muchos sectores no entienden y están muy preocupados es que ante la incapacidad de la política tradicional y de la candidatura que está pretendiendo prolongar este proyecto continuista de guerra y de política antisocial, pues hay muchos sectores de la sociedad que se están corriendo para la propuesta de Gustavo Petro. Y dentro de esos sectores de la sociedad hay sectores que vienen de la política tradicional, en los barrios, en los empresarios, en los maestros, y nosotros hemos dicho que este es un proyecto de país que incluya a todos los sectores que compartan el acuerdo programático al que hemos llegado. Entonces, nosotros vamos a gobernar para toda Colombia en función de ese programa de gobierno, y por eso las barriadas, los sectores políticos, los sectores incluso tradicionales que quieran libremente adherir sin ningún compromiso, pues nosotros estamos trabajando para gobernar para toda Colombia. Entonces, ¿a Ramiro Suárez? No, lo que estoy diciendo, Ramiro Suárez es una persona que está no solamente procesada, sino ya condenada, y nosotros no estamos en función de hacer acuerdos con condenados, nosotros estamos en función de hacer acuerdos con el pueblo y con la gente, así vengan de sectores tradicionales. Bueno, iría en contra de ese discurso de cambio, de transformación, de nuevos aires a la política, señor Jaime. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por entender que la mayoría de los colombianos están con nosotros, y hay quienes mandan mensajes, y mensajes equivocados, y créanos que nosotros eso no nos preocupa. Es decir, a nosotros nos preocupa que saquemos el 52% el próximo. El candidato se llama Gustavo Petro Orrego y la vicepresidenta es Francia Márquez. Ellos son los que van a gobernar el país. Y entonces esa es nuestra ocupación principal, esa es nuestra tarea en este momento. Tantas cosas que nos han dicho no nos preocupan. La gente en las confrontaciones, en la parte final de las campañas hay mil cosas. Yo anoche reflexionaba y decía por qué la angustia del señor presidente permanentemente diciendo que don Otoniel se fuera para los Estados Unidos, y rápidamente dijo: espero que lo vuelvan a traer a Colombia. Espero que no lo traigan acompañado al doctor Iván Duque, pero en todo caso van a tener sus dificultades porque él alcanzó a hablar en la JEP, y cuando uno habla en la JEP, después la JEP dará unos informes de qué se planteó, pero lo demás no nos preocupa. En varias partes del país nos dicen: es verdad que fulano de tal se vinculó, en otras partes nos han dicho lo mismo. Esos mensajes que se envían no van a distraer la tarea fundamental y principal de nosotros,
es ganar la presidencia de la República. La pregunta para el doctor Calabro. Muchísimas gracias. Para el doctor Calabro González. Yo les voy a pedir un favor. Acá tenemos un listado que hemos respetado. Dame un segundo. Lo que pasa es que todo este equipo tiene que salir a cumplir otras funciones precisamente a raíz de la situación de esta mañana. De prensa se cancelan sus actividades en la ciudad de Cúcuta y se ha confirmado que estará sobre las 3 de la tarde en el sector de Natilán, en la ciudad de La Juana Atalaya. Se fue el periodista, no lo veo. En la opinión, creo. Bueno, miren, la respuesta al periodista que hizo la pregunta no lo veo. Aquí está, míralo. Mire, no escondió, no. Mire, quiero decirle lo siguiente: esto es un pacto, pero también quiero decirle que las reuniones son públicas, porque si hubieran sido privadas y escondidas, usted no se entera, porque cuando uno va a hacer algo malo, uno se esconde, pero cuando uno no tiene nada que esconder, uno hace reuniones públicas con personas públicas que han pertenecido a partidos tradicionales en Cúcuta, que han gobernado la ciudad de Cúcuta, que han sido concejales, diputados, que han sido ediles, y hoy ven en Gustavo Petro un cambio. Yo no me he sentado con el señor Ramiro Suárez. Con Satirio, sí. Satirio dos Santos es mi pastor, quiero que lo sepas y no lo sabía. Es mi pastor hace 18 años en Cúcuta, cuando llegué a Cúcuta hace 18 años. Es mi pastor, es el que rige mi vida espiritual. Hago parte de su iglesia hace 18 años. Y con orgullo lo digo, es un pastor que ha transformado la situación social, no solamente del departamento del norte de Santander, sino también del municipio de Cúcuta, donde hay más de 40 iglesias prestando un servicio social que le ha permitido a la ciudad levantarse, no solamente en contra del hambre, sino también en contra de la drogadicción y de la pobreza. Orgullosamente hago parte del pastor Satirio dos Santos y orgullosamente hago parte de la iglesia. Pero hay que decirle que esto es un pacto. No podemos seguir con las mentiras. No podemos seguir enviando mensajes soterrados y cadenas de WhatsApp mintiendo sobre la identidad de Gustavo Petro Rego y de sus pensamientos con respecto a la religión y con respecto a la política en el país. Nosotros tenemos que ser claros que quienes le han hecho daño a esta nación, a este departamento y a este municipio son las mafias politiqueras corruptas que lo han gobernado, y que muchísimos periodistas han estado con ellos soterradamente y han recibido dinero de ellos aquí en el departamento del norte de Santander y en el municipio de Cúcuta. Entonces no vengamos a estigmatizar una reunión y no vengamos a estigmatizar a un presidente que quiere hacer las cosas bien, no solamente para Colombia, sino para la frontera. Hoy el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es rodear a la prensa nacional, rodear a las fuerzas militares, rodear a un pueblo que anhela una transformación social, política y económica, un pueblo que anhela empezar a construir y a escribir la nueva historia de Colombia, y Gustavo Petro tiene que gobernar la nación y tiene que darle la transformación que la frontera necesita. Por eso mis reuniones y las reuniones que nosotros hacemos son públicas, no son privadas. Esto es un pacto con el país, esto es un pacto con la gente, esto es un pacto con el pueblo, y es un pacto, como lo dijo el mismo Gustavo Petro, y ahí está, reposa en un video, como lo dijo en Barranquilla, es un pacto con el Jesús del pueblo, el que ama al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al abandonado. Ese es el pacto que Gustavo Petro está haciendo en Colombia, y es el pacto que hace con usted también como periodista, y es el pacto que hace con toda la nación. Bueno, vemos en estos momentos las declaraciones de Alfredo Saad, un poco exaltado respecto a la pregunta que le hace un periodista en estos momentos, y pues de cierta manera un sector muy grande de militantes del Partido Verde que hoy estamos ya en la no está campaña bien de visto Gustavo para Petro. los periodistas. A partir de hace ya varios meses estamos ante las haciendo el preguntas que con esfuerzo todo con respeto los distintos realizamos sectores en cada rueda verdes de para prensa. que los que hagan falta se sumen a esta campaña. Creo que con las encuestas de los últimos días ya están pensando cada vez más
en sumarse, ojalá antes del 29 de mayo. Hemos hecho invitación a esos sectores, incluido el candidato Sergio Fajardo, de que reflexionen. Bueno, de esta manera nosotros finalizamos este en vivo y en directo en las instalaciones del Hotel Tolchalá de la ciudad de Cúcuta, esperando, se espera que a las 3 de la tarde el candidato presidencial Gustavo Petro se pronuncie ante las personas en la ciudadela de Juan Atalaya y que no incumpla como se llevó a cabo y como se dio vista el día de hoy, en esta mañana, en esta rueda de prensa. Cualquiera de los que representan